Pues buenas tardes, bienvenidas a esta sesión de los lunes, sesión donde honramos a nuestra Madre Santísima, nuestra excelsa Reina, ¿verdad? La Reina del cielo, la Reina nuestra, la Reina de nuestra alma, la Reina de ese reino de la divina voluntad, la Reina que nos está donando su vida para que nosotros podamos tenerla como propia y todos nuestros actos hacerlos junto con ella, en Jesús, para la gloria del Padre. Así que bendito sea Dios por estas sesiones que Jesús nos ha permitido podernos reunir para seguir aprendiendo, ¿verdad? Para seguir comprendiendo las verdades divinas a través del libro del cielo, por supuesto, y también a través de, digamos, como de unas antesalas al libro de cielo, como lo es María Valtorta, y como lo son también escritos, ¿verdad? Por ejemplo, de Padre Roschini, que escribió un libro sobre Nuestra Santísima Madre, y que es un tratado hermosísimo, dejándose llevar por lo que María Valtorta escribió. Él era un mariólogo muy, muy prominente y ya no está con nosotros. Bueno, pues voy a comenzar esta sesión con una canción muy bonita sobre la Inmaculada Concepción, ya que el doctor toca ese tema en el video. Mis pies pisan el barro, te encuentro en mi miseria, en lo que nadie admira estás tú. María, nada temo, mi casa será el cielo, me escondo en tu manto en la oración. Cuanto más pequeña me hago, más crezco en tu corazón. Fue Jesús, Tú que tanto nos has amado, déjame ser una rosa al pie de la cruz, para tu madre, para María, Inmaculada Concepción, Madre mía, te abandono toda a ti, Inmaculado Corazón de María, me consagro toda a ti, Inmaculada Concepción, Madre mía, te abandono toda a ti, Inmaculado Corazón de María, consagro toda a ti.
Bellísima canción, ¿verdad? Hermosa, hermosa esa canción preciosa. Sí, les comentaba que ha sido muy hermoso para mí, que aunque no comparta mucho con el grupo, me falta soltar, ¿no? Empezar a soltar para tener como esa confianza para hablar con el grupo y expresar lo que mi Jesús y mamita María estaban obrando en mí. Y ha sido un caminar muy lindo, muy hermoso, muy maravilloso, un cambio total. Y mi corazón de verdad cada día se alegra y se alegra y se alegra cada día más. Entonces, mm, ha sido muy lindo. Entonces siempre le agradezco a Dios, a Santa María y al grupo, ¿no? Que nos ha servido de tanta ayuda para seguir creciendo espiritualmente y amando, conociendo a Mamita María. Ujú. Y dándole a conocer Bueno, a donde en el entorno donde nos encontramos. Sí, gracias. gracias por compartir con nosotros esa linda experiencia que usted está teniendo, ¿verdad? Con María a través de estas sesiones y a través de otras que seguramente conociendo la divina voluntad en diferentes grupos, diferentes sesiones, ¿verdad? Pues eso nos va llenando de más luz y nos va acercando más a Dios, a eso que Él quiere que nosotros tengamos, ¿verdad? Que es su vida en nosotros, obrante en nosotros. Bueno, vamos entonces a comenzar con la plática del doctor, Diálogos Divinos 137. De la Virgen María, con el libro del padre Roschini, que él hizo favor de hacer un extracto de todos los temas en donde hablaba Jesús sobre María, o María hablaba de sí misma, y fue escrito por María Valtorta. Así es, o sea, y bueno, dentro de los evangelios tenemos algunas frases que Jesús dijo, se han interpretado como cierto, no puedo decir rechazo, sino como que Jesús dividía un poco su relación con su madre, ¿no? O sea, como que la ponía a un lado. Y incluso algunas personas lo han tomado como signo claro de que María no era importante dentro de toda esta obra. Aquí Jesús permite que María Valtorta retome estos puntos y los va a ir aclarando, o sea, uno por uno. En realidad él pone el escrito, pone la solución, y lo que vamos a ir leyendo es lo que Gabriel Roschini va tomando y va agregando él algún comentario. Quizá si es adecuado, si es conveniente, podamos poner algo sobre Luisa Picarreta para como enriquecer un poco esto, ¿no? Uh-huh. O sea, no olvidarnos que nuestro programa está basado prácticamente en divina voluntad. Entonces, por eso es que me atrevo a decir, vamos a tratar de poner algo para ir enriqueciendo un poco todo lo que nos van diciendo aquí. Vamos a empezar, vamos a leer. Uh-huh. Sobre el texto de San Mateo, capítulo 12, 46 al 50, y San Marcos, capítulo 3, 31 al 35, dice María la Virgen a María Valtorta. Hay otras dos frases en los evangelios. Vayan a la página 31 del libro, que lo que ella está leyendo es lo que vamos a estar leyendo con ellos, ¿ok? Que se refieren a mí y que vosotros interpretáis más o menos bien. Yo te lo explicaré. Dice Mateo: mientras Jesús hablaba, su madre y sus hermanos estaban afuera tratando de hablarle. Uno dijo: tu madre y tus hermanos te buscan. Pero él respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquí están mi madre y mis hermanos, cualquiera que haga la voluntad de mi Padre. Esa es como la frase. Y lo que sigue, o sea, esto de rechazo de su mamá, es lo que a veces se ha interpretado, ¿no? Vamos primero a oírlo.
Sigue diciendo María, ¿rechazo de su mamá? No, elogio a su madre que fue perfecta en el hacer la voluntad del Padre. Bien sabía mi Jesús cuál voluntad seguía yo, una voluntad que había hecho mía y delante de la cual no retrocedía por más que cada minuto transcurrido me repitiese como golpe sobre un clavo hundido en el corazón. Esto termina en el Calvario. Sabía bien que había merecido ser la Madre de Dios por haber hecho esta voluntad, y si no la hubiese hecho Él, no me habría tenido por madre. Por eso, entre todos... No, porque en realidad, aquí necesitamos aclarar un poquito. Ciertamente, si lo tomamos a la ligera, esa frase, de quiénes son mi madre y mis hermanos, los que están aquí, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. En realidad creo que es perfecto, porque es el elogio más grande que Jesús hace a su madre. Ella es la que cumple la voluntad de mi Padre. Y la cumple en la totalidad, no hay forma de poder decir cumple más o menos, sino en totalidad. Por lo tanto, es el elogio ante el pueblo de que su madre realmente está cumpliendo en todo la voluntad de su Padre. Y creo que eso se entiende fácilmente, ¿no? Prácticamente nos da otro punto muy crucial en esto. María conocía o no conocía lo que era su hijo y a qué había venido su hijo y cómo iba a terminar su hijo aquí. Ahora se comenta en algunos medios de que María iba descubriendo poco a poco primero quién era su hijo, segundo, quién era ella. Y la ponen como una niña, 15 años, como una niña que de repente se ve ante un suceso que no entiende, que no comprende, y si no entiende y no comprende, su aceptación no es total. Eso primero hay que entenderlo. Si yo o cualquier persona no entendemos algo y aceptamos una propuesta que se nos pone sin entender, eso no es realmente válido. Y Dios no hubiera podido aceptar una respuesta de María en donde María no hubiera tenido plena conciencia de lo que estaba aceptando. ¿Sí? Entonces, por eso dice aquí, no, una voluntad que había hecho mía y fíjense bien, una voluntad que había hecho mía y delante de la cual no retrocedía, por más que cada minuto transcurrido me repitiese como golpe sobre un clavo hundido en el corazón. Esto termina en el Calvario. Así que más claro no hay forma de poderlo decir. María estaba enterada de todo. María no es una criatura común y corriente. María no es una mujer como cualquiera de las que existen en la actualidad. María es inmaculada. Y ese es un privilegio único que no se repetirá jamás. Jamás se volverá a repetir que exista una persona que sea inmaculada. Solamente 4 en el mundo han sido inmaculados. Adán, Eva, y sabemos lo que pasó con ellos, y gracias a eso que pasó con ellos, nosotros y toda su descendencia seguirán naciendo en pecado original. Nunca se quitará ese germen de corrupción y por lo tanto toda la humanidad tendrá que nacer en pecado original. María no. Por eso es esos privilegios que tiene, esa ¿cómo diríamos? Pertenencia de todo lo que Dios le había dado a Adán, lo tiene ahora ella. ¿Sí? Así que definitivamente no hay nada que María ignorase.
Lo único era, y eso porque Dios se lo había denegado, era el que ella iba a ser la madre. Sí, y es como el pecado, si uno no tiene conocimiento de que lo que está haciendo es pecado, pues no es pecado. Así es. A menos que uno tenga ese desconocimiento voluntariamente. Uh-huh. Pero creo que es muy claro, ¿no? Sí, porque si María no hubiera conocido bien a lo que se estaba comprometiendo, Dios se arriesgaba que a lo mejor a los 3 años dijera, no entendí lo que me dijiste, se llevara a Jesús a un orfanato o alguna cosa. Tenía que ser algo. Está muy bien. O sea, eso es lo que se aduce cada vez que nosotros hacemos algún acto, hacemos algún compromiso y después queremos romperlo porque yo no sabía. Sí. Bueno, eso es otro tema, pero María nunca hubiera podido decir, ay Señor, yo no sabía a la que me estabas destinando. Y gracias a eso es esa relación tan enorme de la Trinidad con María. Uh-huh. Madre, hija y esposa. Seguimos. Por eso, entre todos los que lo escuchaban, yo estaba ligada a él por un vínculo superior a la sangre, por un vínculo sobrenatural, primera en tiempo y en conocimiento, entre todos los discípulos, porque el Verbo de Dios me había instruido desde cuando lo llevaba en el seno. Yo era su madre, en el sentido que él daba a su decir divino, y unido al reconocimiento humano de los oyentes, él me daba su reconocimiento divino de verdadera madre, porque daba la vida a la voluntad de mi Padre y suyo. Bueno, entonces, un vínculo sobrenatural, ¿sí? Primero en tiempo y en conocimiento entre todos los discípulos, porque el Verbo de Dios me había instruido. Todo el Evangelio, lo voy a poner así, la predicación del Evangelio, primero es en María. Y no me refiero a ya grande, sino desde que estaba en el seno de ella, aquel niño que también por ahí dicen que tuvo que ir descubriendo quién era, y que tuvo que ir descubriendo que era el Verbo eterno. Pero aquel niño le transmite a María todo lo que él iba a transmitir después a toda la familia humana, ¿no? Y luego dice en el texto de Lucas sobre la maravilla y sobre la incomprensión de María y de José, en el capítulo 2, versículos 41 al 52. En lo referente a Jesús, dice María a la vidente. Hablando de la presentación en el templo, Lucas dice que el padre y la madre quedaban asombrados de las cosas que se decían del niño. Asombro distinto en los dos cónyuges. Yo, a la cual el espíritu esposo, le había revelado el futuro, me asombraba sobrenaturalmente adorando la voluntad del Señor, que se vestía de carne por querer redimir al hombre y que se revelaba a los vivientes en el espíritu. Me asombraba una vez más que para ser la madre de la verdad encarnada, Dios me hubiese seleccionado a mí, su humilde sierva. José se asombraba, aunque humanamente, porque él no sabía más que lo que las Escrituras decían y el ángel le había revelado. Yo callaba. Los secretos del Altísimo estaban como depositados en el arca cerrada en el Santo de los Santos, y solo yo, sacerdotisa suprema, los conocía. Y la gloria de Dios los ocultaba a los ojos de los hombres, con su destello deslumbrante. Eran abismos de fulgor, y solo el ojo virginal besado por el Espíritu de Dios podía mirarlos. Es por esto que estábamos asombrados, tanto yo como José, diversamente, pero igualmente asombrados. Creo que se entiende perfectamente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de esa
actitud, de esa respuesta ante este momento de la vida de ellos, María sabiendo anticipadamente todo esto, pero se asombra de ver cómo Dios va desarrollando y va comunicando al mundo su plan, va revelando a su verbo que es el Hijo de María. Ella se asombra al ver la acción de Dios para mostrarle al mundo a su Hijo. José se asombra y se alarma ante las cosas del mundo, igual que cualquiera de nosotros hubiera podido, no sé, admirar, espantar, ¿sí? Turbar en un momento dado. Pero María nunca hizo alarde de lo que ella conocía. Nunca le dijo a José, mira, no te apures, es por esto. No. Igual que cuando fueron a Belén para el censo, José iba preocupadísimo porque el parto estaba muy próximo. Y María iba totalmente confiada en Dios porque sabía que siendo el Hijo de Dios, Dios iba a proveer todo lo necesario para que se llevara a cabo como Dios quería. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista humano, decimos, híjole, qué amolada, tuvieron que irse a parar a una cueva, a un lugar sucio, maloliente, donde había animales, o sea, según nos dice un buey y una mula. O sea, en realidad ese era el plan de Dios. Dios quería mostrar a su Hijo en la pobreza, no en la riqueza. O sea, en la pobreza absoluta, porque María y José eran pobres, y más muestra de pobres teniendo a su hijo ahí no había. Sí. Sin embargo, ese era el plan de Dios. Entonces José iba muy preocupado y María iba totalmente confiada. Pero María no quería decírselo, o sea, por no hacer que José se sintiera menos. Hay detalles hermosísimos de María, por ejemplo, cuando José llega por ella a la casa de la prima, después de haber estado 3 meses ahí, y se da cuenta que está embarazada. Sí. María sufre indeciblemente porque ella sabe que José ya sabe que está embarazada. María sufre porque sabe que José está pecando al considerar que ella le fue infiel, al pensar que José está pensando de ella que tuvo contacto con otro hombre y que eso es lo que produjo el embarazo. José, ya sabemos, no quiere denunciarla, no todo, pero María, sabiendo aquello, pero María calla, ¿sí? Y confía plenamente en Dios y dice, si este es el plan de Dios y este es el momento en el que Dios nos quiere a los dos, que Él sea el que revele a José mi estado. Yo no, sino es Él. Esto es una actitud que nosotros deberíamos de tomar muy en cuenta, porque cuando realmente queremos llegar a hacer la voluntad de Dios, debemos estar plenamente confiados a que Dios sea el que resuelva todo lo nuestro. Sí. Todo lo nuestro. Porque si estamos totalmente entregados a Él, ahora nuestra vida es la de Él. Que Él se haga cargo de nuestra vida. Nosotros ya no. Pero aunque el problema en el que nos hayamos metido fuera propiciado por nosotros mismos actuando mal. Pero entonces no estás en divina voluntad. Bueno, pero regresa la persona. O sea, y estamos con el problema. No, estamos hablando de personas que ya están entregadas, que ya viven en la divina voluntad, y uno de los parámetros o de los puntos clave para llegar a vivir es el total abandono. Sí. Si yo me metí en un problema por una acción mala mía,
O sea, ya no estoy dentro de este contexto, ¿no? Sí. Seguimos. Dice la Virgen todavía, en la misma forma debe ser interpretado otro pasaje de Lucas, pero ellos no comprendieron lo que les había dicho. En el capítulo 2, versículo 50, esto refiere al pasaje de cuando Jesús se les pierde y lo encuentran hablándole a los doctos, a los sacerdotes en el templo. Dice María, yo comprendía, sabía desde antes, y si el Padre permitió mi angustia de madre, no me ocultó el significado excelso de las palabras de mi hijo, pero callé para no mortificar a José, a quien no le había sido concedida la plenitud de la gracia. Lógico. O sea, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Cuando llegan y dicen, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Por qué me buscan? ¿Que no saben que me tengo que dedicar a las cosas de mi Padre? Lógico, para José eso, aquello de repente como que lo saca de balance, ¿no? Él sabía que él no era el Padre. Sí. Él sabía que era obra de Dios, aquel niño era obra de Dios, pero no tenía el conocimiento total. María sí. María lo conocía perfectamente, entonces pensar que María queda consternada por aquella respuesta, totalmente, o sea, fuera de lugar, es por no contrariar a José, por no ponerse como encima de José, sino es darle el lugar a él como cabeza de aquella familia. Otro ejemplo maravilloso para nuestro tiempo. O sea, ese es el punto culminante y no se vaya a decir que somos, ¿cómo le llaman? Contrarios, machistas o algo así, no. Pero la voluntad de Dios, o sea, es Dios hace iguales al hombre y la mujer, pero a cada uno le pone un oficio. Y ese oficio, o sea, al hombre lo pone a la cabeza de la familia. No sé, que cada quien piense lo que quiera pensar, pero esa es la voluntad de Dios. No, eso no justifica, no quiere decir que el hombre sea lo que es ahora, que se ha vuelto prácticamente no sé cómo decirlo. Los ojos de Ale me están matando aquí. Pero sí entender que esa es la voluntad de Dios y María nos lo está poniendo de una manera hermosísima dentro de este pasaje, ¿no? Era la madre de Dios, pero esto no me eximía de ser mujer respetuosa hacia el bueno. Aquí bueno lo ponen con mayúscula, que era mi amoroso compañero y hermano guardián. Nuestra familia no conoció manchas por ningún motivo y en ningún aspecto. Nos amamos, santamente preocupados por una sola cosa, el Hijo. ¿Cuántas enseñanzas? Si en la actualidad nosotros tuviéramos esta misma preocupación, o sea, ¿cuál es el resultado de una familia? ¿Cuál es el punto culminante de una familia? El hijo. El hijo. O sea, el hijo es el resultado de ese amor, de ese encuentro, de todo eso que se ha forjado. No es el amor entre los cónyuges como única cosa, sino el amor entre los cónyuges lleva a ese resultado que es el hijo. Sí, porque en ningún punto están más unidos los objetivos de los dos que en ese. Que en el hijo, claro. Qué tremenda enseñanza, donde en la actualidad el hijo es lo último que se piensa. Sí. Se le da calidad, no cantidad. El hijo a la guardería. El hijo con cuidadores. El hijo apartado. La madre trabajando. El padre trabajando para lograr prosperidad para el hijo. Sí. ¿Sí?
no mintamos, estamos trabajando por nuestro propio beneficio, por nuestro propio, ¿cómo decir? Esa realización personal que cada uno quiere. No estamos en contra de la realización, pero estamos en contra de posponer la maternidad a esa realización. Estamos en contra de poner al hijo en manos de unas cuidadoras en una guardería, faltos de amor, faltos de cariño, y darle calidad. Perdón que me meto yo en esto, pero esto es como cuando vamos a un restaurante. Vamos a una fonda y nos dan cantidad. Quizás no sea calidad, sí, pero nos salimos satisfechos. Vamos a restaurantes de super lujo y nos dan calidad. Llegamos con un hambre tremenda y nos dan un platillo con un tantito así. Sí. ¿Sí? Pero es calidad. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Al hijo le estamos dando calidad en el amor. ¿Cómo se la damos? Comprándole cosas. Porque eso es lo que hacemos, comprándole cosas. Pero la cantidad, que sería lo que lo tendría satisfecho en el amor, eso no se lo damos. Porque estamos muy ocupados en darle calidad. Perdón que me meta en esto, pero es que los ejemplos de María, estas palabras de María son demoledoras. Y si las analizáramos así palabra por palabra, encontraríamos cantidad de puntos, de ejemplos, que por no seguirlos vivimos en una sociedad como la que vivimos. Tenemos un mundo como el que tenemos, donde ya todo da lo mismo. Sí. Perdón, seguimos con esto. Jesús, como únicamente Él podía hacerlo, llenó de consuelo a mi José en el momento de su muerte, en recuerdo de todo cuanto había recibido de este justo. Jesús es el modelo de los hijos, como José lo es de los maridos. Mucho dolor he tenido del mundo y por el mundo, pero mi santo Hijo y mi justo consorte nunca me hicieron derramar otras lágrimas que las de su propio dolor. Cuando José no estuvo más a mi lado y yo fui la autoridad terrenal de mi hijo, ya no fue necesario callar para no mostrar mi entendimiento. Ya ninguno se mortificaría de verse superado en comprensión. O sea, quiere decir que a los apóstoles ella ya les revelaba que ya tenía conocimiento de todo esto. Sí. Y si recordamos en los programas anteriores esos cuadros donde Jesús muestra a su madre, la muestra incluso en forma eterna. O sea, la pone en el punto de la eternidad. O sea, Jesús dio muchas luces sobre María. Pero había algo que quizá, bueno, yo sí me atrevo a pensar que sea voluntad de Dios, que María debería de quedar oculta. Porque si nos damos cuenta en los evangelios, prácticamente de María no se dice nada. De María, o sea, 2, 3 menciones y nada más. Y no se vuelve a hablar de ella. ¿Cuál sería la razón, después de oír todo este elogio tan grande de Jesús por ella, y que de repente los evangelistas no hubieran dicho nada? Voluntad de Dios. Sí, yo pienso que pues en ese momento hubiera tenido que explicar todo lo que es la divina voluntad sin dárselos todavía. Así es. Mejoría todo el paquete completo en esta época. Así es. Y esto que dices es perfecto, porque él dice en los escritos de Luisa que él nunca da una verdad, sino da también los bienes que esa verdad contiene. El haber descubierto a María así en plenitud implicaba dar los bienes que eso contiene, y los bienes que eso contenía eran los bienes de la divina voluntad. No era el tiempo, no era el momento. María tenía que ser conocida ahora.
María tenía que venirse a develar, a revelar a través de la divina voluntad, entendiendo esa unidad, esa unión de vida entre él y su madre. Y es casualmente en el momento de la humanidad en que es más despreciada, más minimizada, sí, eso, así es. ¿verdad? En donde ya María prácticamente no, sí la nombramos, vamos, o sea, hay lugares y sectores en que aman mucho a María, pero cada vez es menos, y la gran mayoría de la gente, o sea, definitivamente a María no la toman en cuenta, ¿no? Sí. Incluso en algunas partes se les menosprecia, se le insulta, se le agrede verbalmente, ¿no? Bueno, pero eso es otra cosa. Vamos a seguir. Dice en el pasaje de San Lucas sobre la respuesta del hijo a la mujer que, por elogiar al hijo, elogia a la madre. En Lucas capítulo 11, versículos 27-28. Lucas reseña que mientras Jesús hablaba, una mujer dijo: Bienaventurado el seno que te ha llevado y los pechos que te han amamantado. A lo que el hijo respondió: Más bien bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la practican. El ser madre de Jesús, dice la Virgen a la vidente, fue una gracia de la cual no me era lícito enorgullecerme. Entre millones y millones de almas creadas por el Padre, Él, por un decreto inescrutable, escogió la mía para ser sin mancha. No quiere el Eterno que yo me humille en el cielo, porque me ha hecho reina en el feliz instante en el cual, salida de la tierra, he sido rodeada por el abrazo de mi Hijo, para borrar la gran nostalgia del tiempo de la separación, motivada por el anhelo que me consumó como lámpara encendida. Pero si el Altísimo lo permitiese, yo estaría eternamente postrada ante su resplandor para humillarme con todo mi ser en recuerdo de su decreto de benignidad que me dio un alma bautizada con anticipación a todas las almas, no con agua y sal, sino con el fuego de su amor. El haberlo alimentado con mi pecho tampoco debía producirme vapores de soberbia. Él habría podido venir sobre la tierra y ser evangelizador y redentor, sin rebajar su divinidad encarnada a las necesidades naturales de un niño. Así como subió al cielo después de su misión, así del cielo pudo descender para empezarla dotado de un cuerpo adulto y perfecto, necesario a vuestra pesadez material. Todo puede mi Señor e Hijo, y yo no he sido más que un instrumento para hacer más comprensible y más convincente a vosotros la realidad de la encarnación de Dios, purísimo Espíritu, en la vestidura de Jesucristo, Hijo de María de Nazaret. Pero el haber observado la palabra de Dios y afinado los sentidos del alma con una pureza total desde la infancia, esto era grandiosidad. Y haber escuchado la palabra que era mi Hijo para hacerla mi pan y unirme más a mi Señor, esto era bienaventuranza. Bueno, o sea, ¿qué está diciendo? Prácticamente lo mismo que dijo Jesús en la frase anterior, pero ahora es María quien nos lo explica, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir ser la madre? No era privilegio de María, no tenía por qué enorgullecerse María por eso, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál fue el designio? ¿Cuál fue lo que la llevó a ser madre? Simplemente la liberalidad de Dios, que la escoge para que ella sea. La escoge por ser quizá la más pequeña, en fin, no importa, pero es escogida. Uh-huh. Luego, ¿qué necesitó María para poder ser madre del Verbo? Todas las gracias, todos los dones, todo lo que se necesitaba para que ella pudiera albergar en su seno al hombre Dios, también le fue concedido, le fue dado. No es mérito de María.
El único mérito de María, o sea, en el sentido, perdón que lo diga así como el único, yo diría que el principal mérito de María es el haber conservado su inmaculadez. Dios la escoge, Dios la crea inmaculada, pero necesita una prueba, porque Dios nunca escoge a alguien y a la fuerza la pone a hacer el trabajo que quiere hacer, y esto está descrito en el libro de la Reina del Cielo. María habla de la necesidad de una prueba, y le es aplicada esa prueba a María, y entonces María voluntariamente, ya ahí sí, totalmente voluntariamente, acepta vivir lo que Dios le está ofreciendo y rechaza terminantemente de vivir con la voluntad humana, que es con la que hemos vivido casi todos. Ella nos narra perfectamente esos pasos en ese libro y nos va poniendo el cómo tuvo horror al ver lo que la voluntad humana puede provocar, al ver lo que la voluntad humana ha hecho en nosotros, porque nos vio en ese momento, nos tuvo que haber visto, nos tuvo que haber comprendido, y en ese momento dice no quiero. Ahí ese es como el acto donde el sí de María, el fiat de María, se une al sí, al fiat de Dios, y se hace un fiat indisoluble y que no puede cambiar para nada. Dios es inmutable. La decisión de María es inmutable. Por lo tanto, la inmaculadez que Dios le ofrece por creación, por elección, es conservada gracias a ese sí de María. Y es entonces, después de eso, todo lo demás le es dado, y le es dado gratuitamente. O sea, en el sentido de que ya no necesitó hacer nada, simplemente habiendo renunciado a todo, en ese momento es dotada con todo. ¿Sí? Y eso es lo que la hace ser madre. Por lo tanto, ella no podía vanagloriarse de ser madre. El ser la que lo alimenta al pecho, también, o sea, creo que va junto con pegado. No es para enorgullecerse haber alimentado al Hijo de Dios, sino es la consecuencia lógica de haber sido la madre, la consecuencia lógica de haber aceptado el plan de Dios y haberlo aceptado voluntariamente. O sea, todo eso se encierra en esto, y definitivamente no hay mayor mérito en el sentido de vanagloria, no mérito, sino vanagloria. Por lo tanto, lo que Jesús está contestando, o sea, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cómo le contesta Jesús? O sea, dice, todo aquel que escucha, bueno, eso fue en la anterior, todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, ese es mi padre, mi hermano. Mi madre, mis hermanos. Así es. Aquí, ¿qué le dice? O sea, bienaventurada la mujer que te llevó en su seno y los senos que te amamantaron, ¿no? Y entonces Jesús dice, más bienaventurados son aquellos que oyen la palabra de Dios y la practican. Otra vez la misma respuesta. Y es el elogio de María. María es mi madre, ella es porque él hizo esto. María me alimentó a su pecho porque hizo esto. María escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. O sea, ese es como el decir, esa es mi madre. ¿Quieren ustedes tener algo igual? Háganlo. Y esa es una respuesta todavía para nosotros, o sea, hacerlo, llevarlo más allá de donde Dios da, pero el hombre ahora tiene que aceptarlo y ponerle algo de lo suyo. Y eso es lo que Jesús nos decía, no solo harán mis obras, sino aún mayores. Porque ahora lo que yo tengo que hacer
para completar lo que le faltó a la pasión de Jesús, es aceptar la pasión de Él y vivirla yo. Si eso no lo hago, no hay salvación. Así que es esa parte, y aquí María hace su parte poniéndolo de ella sobre lo que ella recibió. ¿Sí? Que era necesario que Jesús hiciera estas revelaciones a María Valtorta Uh-huh. para que no siguiéramos en el error. Y como preparación para recibir la revelación a través de la divina voluntad. Ahora me va a ser más sencillo entender la revelación en la divina voluntad que si no tuviera esto. Sí. Esto es algo que hemos hablado en muchas ocasiones y hemos dicho los porqués, o sea, pero toda la obra de María Valtorta como que es un facilitador para la obra de Luisa, ¿sí? Facilita el entender, facilita el penetrar en todo esto y aparte de eso la grandiosa, no sé cómo decirlo, la enorme fortuna de entender y comprender a nuestra Madre, Sí. la Virgen. Ahora sí que todo lo que hay que hacer es lo que dice de oír la palabra de Dios y Ujú. practicar. Y practicar. Y ya todo será dado por añadidura. Así es. Entonces, esto es algo que es interesante. ¿Cuántos hemos oído la palabra de Dios? Muchos. ¿Cuántos la practican? Pocos. Bueno, antes de practicar, ¿cuántos la entienden? Muy pocos. Sí. Hemos deformado la palabra de Dios. ¿Sí? Ya hemos hablado en algunas ocasiones sobre eso, o sea, y en lo personal, o sea, a mí me mueve mucho hablar sobre ese capítulo donde Jesús habla del pan de vida, ¿no? ¿Cuántos lo han entendido? Ninguno. Y muchísimos hablan de Jesús y aman a Jesús y bueno, todo, pero no le creen a Jesús. Están quitando el sacramento más importante, junto con la confesión, que también es el preparativo para el otro, y también lo quitan. ¿Cuántos le creen a Jesús? Casi nadie. Ahora, de los que le creen, ¿cuántos lo practican? Menos. ¿Y cuántos le creemos? Al 100%, porque cuando van bien las cosas uno va creyendo, pero cuando se atoran Así llegan las dudas también. como que uno dice, espérate. Sí. Así es. Bueno, pues estos son los pasajes evangélicos en donde aparentemente Jesús como que aminora un poco su relación con María, ¿no? A ver si habrá alguna pregunta. Sí, hay algunas preguntas. Dice, si Eva fue inmaculada, ¿cómo podía saber que por lo que era tentada estaba mal? ¿Cómo puede Eva conocer el mal en esas circunstancias? Lo que lo que estoy entendiendo es por qué Eva, siendo inmaculada, no pudo conocer lo que estaba pasando, ¿no? Yo creo que es relativamente sencillo. Debemos tener la certidumbre de que cuando Jesús hace una obra que va a ser para bien de toda la humanidad, primero la trata con uno. Y cuando ese uno cumple es cuando él ya da esa obra a todos. La obra del reino, de la divina voluntad, que era lo que Dios quería hacer en ese momento, la deposita en Adán, o sea, no en Eva. Los dos son inmaculados, sí, pero el don de la divina voluntad, que no tiene nada que ver con la inmaculadez, o sea, ese don se lo dan a Adán, para que Adán lo llevara a cabo y si cumplía pudiera transmitírselo a Eva, a ver si Eva lo aceptaba o no. Eva es inmaculada, sí, vive en la plenitud de la gracia, sí, pero no tiene el conocimiento total, ¿sí?
¿Por qué? Porque no tiene los dones, o sea, el don de la divina voluntad, que es lo que lo hubiera hecho conocedora de todo y sobre todo con la fuerza y con todo lo necesario para resistir. ¿Sí? Así que no conocían. Sí que no conocían el árbol del bien y del mal. Así es. Adán sí lo conocía, pero Adán tuvo ¿cómo diríamos? Desgracia. La desgracia de caer, de fijarse más en la parte del mundo, en la parte de la carne, y estimuladas por el demonio, que en la parte de Dios, ¿no? Dice Mirna, y si los problemas son de familia y ves sufrir a tu mamá por causa de sus mismos hijos, ¿cómo lo tomo en divina voluntad? Uy, simplemente vamos a ponerlo, o sea, en el punto. Jesús ve sufrir a María infinitamente y por causa de nosotros, porque María nos ama con el mismo amor con que nos ama Jesús. Jesús sufre por nosotros porque Él quisiera tenernos con Él, pero no nos tiene. María está sufriendo igual. ¿Cómo toma Jesús ese sufrimiento de María? Jesús lo toma, lo sufre Él también y repara. Yo creo que hay una palabra que ahora a través de Luisa debería de ser como nuestro emblema: reparación. Y eso deberíamos de enarbolarla todos como un emblema: reparación. Lo que antes se hablaba de salvación, ahora debe ser reparación. ¿Qué quiere decir reparación? Reparar todos los males de la familia humana, todos los males. Me voy a referir a este caso. Tengo que reparar ante Dios, ante Jesús, lo que los hijos de esta madre están haciéndole. Porque el que lo está recibiendo es Jesús. La mamá es como la receptora de lo que Jesús sufre. O sea, los hijos se lo hacen a ella, pero en realidad se lo están haciendo a Jesús. Jesús se lo transmite a ella para que ahora ella libremente pueda aceptar o no aceptar aquello si conociera todo esto de la divina voluntad. Si no lo conoce, lo puede poner como sufrimiento, como un victimado. Si tampoco lo conoce, entonces va a reaccionar con voluntad humana, probablemente oponiéndose y haciendo más difícil, más cruenta la relación entre ellos. Sí. ¿Cómo entra la divina voluntad aquí en la persona que conoce la divina voluntad? Supongo que usted, viviendo y sufriendo junto con Jesús lo que está sufriendo por parte de ellos, reparando lo que ellos están haciendo y reparando a Jesús. Y eso es lo que va a hacer que Jesús intervenga en eso, y lo más probable es que eso vaya disminuyendo, o si no, cuando menos que vaya fortaleciendo a la mamá para irle dando conocimiento de lo que está pasando. Dice Lucio, ¿cómo saber si Jesús nos pide salir de la divina voluntad en obediencia? Nunca se lo va a pedir. Jamás se lo va a pedir, así que no, ni se lo plantee, por favor. Y si se lo llegara a pedir, Jesús ya se puso un 4 él solito. O sea, fíjese lo que le estoy diciendo en palabras muy burdas. Se puso un 4. Porque si usted obedece, ya se metió en la divina voluntad otra vez. Claro, si no obedece, entonces sí se sale. Si llega Jesús y le dice, ¿sabes qué? Quiero que te salgas de mi voluntad. Y usted dice, no, Señor, ¿cómo? Yo en tu voluntad, mira, te amo, me amas. Ya se salió, porque se está poniendo en contra de la voluntad de Él. Pero si usted le dice, sí, Jesús, como no, en este momento me salgo, va a decir Jesús, se volvió a meter. O sea, no se apure, nunca se lo van a pedir. Dice Liz,
Me he vuelto muy sensible leyendo las horas de la Pasión. La verdad que asistiendo a la Santa Misa lloro todo el tiempo. ¿Es normal en Divina Voluntad? Pues bueno, las almas sensibles tienen mucha posibilidad de tener más contacto con el sufrimiento de Jesús y la puede llevar a eso, sí. No se apure, es normal para las almas sensibles. Dice Lourdes, vivir la pasión es fundirme en Jesús y sentir que a mí me están haciendo lo que le hicieron a Jesús. De alguna manera es estar junto con Él reparando. Nosotros vemos lo que Él sufre y ahora yo reparo, yo digo, Señor, te ofenden, no te aman, yo te quiero amar por ellos, Señor, te están blasfemando, te están insultando, yo pongo ante ti todas las alabanzas de todos los ángeles, todas las alabanzas de nuestra Madre Santísima, en fin, es reparar, es hacer el acto contrario. Al mismo tiempo, el deseo de sufrir junto con Él, que si Él quiere y Él tiene el designio de poner a un alma a percibir los sufrimientos de Él, lo hará, como en Luisa. Pero lo que es más difícil, porque es más difícil, es aceptar los sufrimientos que nuestra propia cruz nos da. ¿Cuáles son? Muy sencillo, unos padres intolerantes, una esposa o un esposo incómodo, ¿sí? O sea, un trabajo mal remunerado, un medio social, en conflicto con uno mismo. O sea, eso es más difícil, porque si yo amo a Jesús y me dicen, oye, tomas la cruz de Jesús y Él se va a aliviar, la tomo. ¿Quieres sufrir la crucifixión? Uno dice, ay, nanita, perdón por lo de nanita, pero lo hago sí. Pero que me digan, aguanta a tu esposa todo el tiempo con la que te llevas pésimo. Decimos, no, eso no. O sea, ¿por qué? Porque el sufrir es consecuencia de nuestras obras. Y ese es el sufrimiento que Dios nos está pidiendo. No es el sufrimiento de Jesús, porque eso sería un don, un regalo que nos haría poder sufrir como alma víctima. En el cuerpo también lo de Él. Pero debo sentir en el espíritu, en mi alma, debo sentir como esta persona que llora con las horas de la pasión. Ahora, cada vez que yo entiendo un insulto que le hacen a Jesús, cada vez que salgo a la calle y veo al mundo totalmente desinteresado, sin el mínimo pensamiento de Jesús, que los veo divirtiéndose, paseando, afanados en sus cosas, en su trabajo, en todo, y de repente me viene la visión de un Jesús caído, con la cruz encima, volteando a verlos a todos y nadie le hace caso. Eso deberíamos de tenerlo muy, muy en cuenta. Eso es lo que el vivir en la divina voluntad me va a dar. ¿Qué es lo que debo hacer en ese momento? Decirle, Jesús, aquí estoy yo, te traigo a toda la humanidad aquí para amarte, para darte la gloria, para darte todo lo que todos te deberían de dar. Y déjame llevar tu amor, déjame tomar tu amor, tu sangre, todo lo que tú has hecho, dárselos a ellos, a ver si se corrigen, a ver si voltean a verte. Pero no nos interesa, andamos en el mundo como si todo, pero eso sí digo, vivo en la divina voluntad. Sí. Perdón, pero eso no, es ver a un Jesús total y absolutamente martirizado cada vez que vemos estos espectáculos, cada vez que salgo a la calle. Ahora que está tan de moda ir a las plazas a divertirnos, al shopping, al cine, al restaurante, ¿y qué estoy viendo? Estoy viendo a Jesús crucificado, a Jesús agonizante, a Jesús caído, a Jesús flagelado, ahí pidiendo ayuda y diciéndole a todos, véanme,
véanme. Aquí estoy para salvarlos, aquí estoy para que me dirijan una mirada. Nadie, todo el mundo feliz de la vida. Dice Laura, en mis momentos de paz, ¿puedo pensar que estoy en la voluntad divina o solo es porque creo en las enseñanzas que marca la Iglesia y quiero ser mejor para ofrecerme al Señor en actos? Bueno, los momentos de paz, vivir en la divina voluntad es vivir en momentos de paz, momentos de sufrimiento, momentos de aflicción. No es un estado, es una vida completa. Pero eso sí, en cualquier situación que se encuentre estaríamos en paz. Sufriendo, pero estaríamos en paz. Con aflicciones estaríamos en paz, con pérdidas estaríamos en paz, con traiciones estaríamos en paz. Entonces la paz que usted debe sentir es en todo, no cuando se siente en paz. Dice Ángel, una duda: si en mi entorno laboral hay burlas a Dios, mi función viviendo en la divina voluntad es reparar y a la par debo defender el honor divino, con caridad pero con firmeza. Lo primero es reparar, ese es el punto principal. Si el medio, las personas se prestan para llevar a cabo esta, ¿cómo diríamos? Esta defensa, adelante. Si no se prestan, sería entrar en un conflicto. Eso no es de Dios. Jesús jamás entró en conflicto. Bueno, entró en conflicto con los que eran contrarios, pero nunca obligó a nadie. Nunca obligó a nadie a creer en Él. Por favor, nosotros debemos tener esta conciencia y esta claridad. Si Alejandro está en contra, si Alejandro cree en Buda, y no lo voy a convencer. O sea, voy a orar por él, voy a tratar de darle a Jesús todo lo que él quisiera darle y voy a poner todo lo necesario para que Dios le dé todos los dones. Si él se presta, voy a empezar a hablar con él. Pero si se presta, pero si como es su carácter medio alebrestado y de repente empezamos a chocar, no tiene sentido. Dios, la palabra de Dios no entra en la discusión, entra en el diálogo. Dice Claudia, ¿cómo saber si Jesús quiere que se deje un trabajo donde no se le ama, además de no sentir paz cuando se piensa en ese trabajo? Si su trabajo es en contra de Dios, en contra de las leyes de Dios, en contra de lo que Él desea, déjelo de inmediato. Déjelo por Él. O sea, confíe totalmente en que Él hará todo lo necesario para que usted no se vea privado del sustento diario. Si ese trabajo no es en contra de Dios, pero está en contra de usted porque usted se siente mal, a disgusto y todo, bueno, pues aquí es cuestión humana. Usted mida las consecuencias. Si esa situación le impide el profundizar, el meditar, el entrar en contacto con Dios, déjelo. Si no le impide eso, bueno, pues entonces usted decida, busque, trate de encontrar otro lugar y luego déjelo, ¿no? Cecilia pregunta que si sabemos dónde se pueden comprar los libros físicos de Valtorta en Estados Unidos. Uy, ahora sí me hizo una pregunta muy difícil, no sé. Yo supongo que en las librerías, o sea, la obra de María Valtorta, en México, le voy a hablar de México, se vende en las librerías, pero a precios exorbitantes. ¿Qué les pareció este video de Diálogo Divino 137? De verdad que no debemos de continuar hasta que comentemos un poco entre todos. Hubieron muchas preguntas que le hicieron al doctor y él las contestó. Y esas preguntas
pues tienen que ver con nuestra vida diaria. Entonces a veces pedimos, usted nos puede dar un ejemplo de esto, un ejemplo del otro. Pues con las preguntas que se le hizo al doctor ya tenemos bastantes ejemplos de cómo debemos ¿verdad? De reaccionar ante ciertas situaciones de la vida. Y luego seguimos con los demás. Sí, muchas gracias. Mira, este video es realmente importante por, por muchas cosas, pero yo quiero hacer la mención especial de cómo aquí el doctor está tomando en cuenta a María Valtorta, la Biblia y el libro de cielo, que deberían de ser la base de todos los que estamos en divina voluntad. Yo no estoy diciendo que la vivo, dije que estamos aprendiendo, nos estamos formando y estamos tratando de ser mejores para llegar a ser realmente un reflejo de Cristo. Ahora, en cuanto a nuestra Santísima Madre, y hubo cosas muy, muy bellas, muy importantes, y ahora empiezo a entender el quinto cuadro, porque yo decía, ¿por qué el doctor no habló? No lo había entendido hasta ahorita que por segunda vez vi el video. Hay características muy importantes, su pureza, su inmaculidad, ¿cómo se dice? ¿Sí está bien dicho? Inmaculadez. Inmaculadez, pero hay una parte que me llamó mucho, mucho, porque para esos tiempos hubiera sido un gran escándalo y para muchas personas también, decir que la Santísima Virgen era sacerdotisa, la sacerdotisa real, divina. Entonces, son puntos que vamos descubriendo en estos videos y en estos cuadros, porque ahora comprendo esa relación de la profetisa, o cómo se le llama, sí, profetisa, que alaba a Jesús y termina alabando a la madre. Entonces, qué bellísimo es todo esto. Y a la luz de María Valtorta, en verdad que se entiende mucho mejor todo el plan que nuestro Señor tiene para llevarnos a pasos agigantados hacia su reino. Y no voy a hablar mucho, ya hasta ahí me quedo porque ya entendí que quieren hablar los demás también. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Algo muy, muy breve. Realmente desde que hice la lectura me cautivó. Cómo nuestra Santísima Madre responde y contesta a cada una de las dudas que se han generado a lo largo del tiempo por los evangelios. Es de una humildad, de una santidad, de una majestuosidad, de una reina, ¿no? Y este video, pues obviamente es lo mismo de la lectura, pero sí nos ejemplifica muchísimo más realmente lo que es y lo que representa a nuestra Santísima Madre, ¿no? Jesús siempre la tuvo presente, aunque se entendiera de diferente manera. Eso es todo. Hay mucha información en este video por las muchas cosas que nuestra Santísima Madre le dijo a María Valtorta, Sí. pero por las muchísimas cosas que Jesús también habló sobre su mamá. Esta es mi madre, esa que ustedes no conocen, esta es la que es una conmigo, la que se abandonó, la que me dio vida todo el tiempo, la que renunció a su yo, la que le fue dado todo, pero ella lo conservó. Se le dio la inmaculadez, pero ella pasó la prueba por elección y luego entonces se le dio todo lo demás. O sea, esta es mi madre, ¿verdad? La que es el arca de la alianza verdadera. O sea, es esa arca donde, no sé, lo que vieron o estuvieron con nosotros en las sesiones de lo que es la misa en el Antiguo Testamento, cómo iban llevando, ¿verdad? El arca y dónde lo ponían y quien único podía entrar
al Santo Santorum, era el sacerdote. O sea, y luego esta lectura nos dice, Jesús, ¿quién es ella? Dice que ella es el arca cerrada en el santo de los santos. Qué maravilla, mis hermanos, ¿verdad? Bueno, dejo a Y otra de las cosas, perdón, y otra de las cosas es de que se ha prestado también, por ejemplo, lo de las bodas de Caná, ¿no? Que la traducción no estuvo o lo escrito no estuvo completo, porque Jesús le dijo, ¿qué más tenemos tú y yo? O qué más hay entre tú y yo, ¿no? Porque ya había terminado el tiempo de hijo y ya llegaba su momento de estar predicando. Entonces, también ella lo aclara, ¿no? Ya. Sí, ahí en la página 35 que dice, Sí. en el texto desarrollado por Valtorta se lee, mujer, ¿qué más hay entre yo y tú? O sea que ahí explica, no es que él la estaba denigrando a ella, como que tú no tienes por qué decir nada, ¿verdad? O sea, al contrario, porque ella lo sabía todo. Entonces ella sabe que ya es el momento y él sabe que ya es el momento, pero ella es quien abre esa puerta, ella es quien abre ese momento para que él se dé a conocer públicamente. Esa es nuestra madre. Qué belleza. Muchas gracias. Yo lo que sí quiero comentar es algo muy pequeñito porque es extraordinario. A mí no me deja de sorprender. A pesar de ya tener tanto tiempo de la mano de mi mamita María, tanto tiempo, que ella no sé, miren, en el pasado llegué a ser promesa marista, o sea, imagínense, en muchos años atrás. Y poco a poco ella me ha ido llevando también, o sea, y con Cristo antes era más Jesús y luego Mamá María, así me ha llevado, pero ella es extraordinaria, y no por algo lo que decías, Mirta, que es, híjole, es que es bellísimo, es el arca de la alianza, pero también es la puerta del cielo, por eso decías, ella abrió, pues sí, ella lo abre, ella abre el cielo, entonces es extraordinario ver cómo si supiésemos, como decía en el video, viene algo que estaba explicando el doctor Tomasini y que me encanta, es muy puntual porque habla acerca de cómo Mamá María pues tenía todo el conocimiento y San José no. Y ella por cortesía, por no dejarlo, por no hacerlo sentir mal también, en atención a José, pues hace a sorprender, ¿no? De que no encontraban a Jesús, que se pierde y así, pero realmente el que estaba con toda la consternación era José, porque él no tenía todo el conocimiento que Mamá María sí. Entonces, eso sí, de verdad, si esto se conociera, y yo creo que por eso, como decía por ahí, Jesús lo dejó revelado a María Valtorta, en María Valtorta es porque justamente era necesario que se supiera, es necesarísimo que se conozca, porque si esto se supiese, vaya, yo creo que a lo mejor, digo, igual estoy soñando, pero igual y no habría protestantes, porque conocerían más quién es realmente Mamá María y no la harían a un lado los protestantes como muchas veces suelen hacer. Y realmente encontrarían que es su madre, ¿no? Que también ella los ama de una manera extraordinaria, nos cobija, ¿no? Nos protege, nos cuida. De hecho, si ella no intercediese por nosotros ante nuestro Señor, bueno, este mundo ya se hubiera acabado no sé hace cuánto tiempo, de verdad. Es extraordinario pensar en la grandeza de nuestra madre, en que cómo de una manera, como decía Nancy, de una manera tan sencilla, tan humilde, tan hermosa, tan empática, tan todo, ella se deja ver y se deja conocer de maneras extraordinarias, ¿no? Y por eso, y yo creo que también igual hay otra parte, ¿no? Que si escuchásemos más, de verdaderamente le pusiéramos más atención a Jesús, cuando habla y se expresa de Mamá María, sobre todo en las revelaciones a María Valtorta y en mismo
libro de cielo, si le pusiésemos más atención, nos daríamos cuenta de que, pues inmediatamente captas, o sea, a ver, pues es ella es la llena de gracia, ella es la puerta del cielo, ella es el arca, ella es todo, ella es todo, porque es la llena de gracia. Yo digo, Luisa Picarreta, pues sí es alguien muy importante. De hecho, ¿no? Sin ella, si ella no hubiera dado el sí, tampoco hubiéramos podido conocer nada, ¿no? Pero en realidad es diferente la situación, digámoslo así, porque Mamá María está concebida sin pecado original, sin la mancha del pecado original. En cambio, Luisa sí, y eso por eso nos iguala un poquito más, ¿no? Con ella, en ese sentido, pero en realidad, pues Mamá María, no, casi que, pues es una con Dios, es Dios casi todo, o sea, es extraordinario. Nada más, muchas gracias. Sí, María es única, ¿verdad? Única. Eso lo vamos a comprender un poco mejor cuando leamos las lecturas del libro de cielo. Si no nos da tiempo hoy no hay problema, lo hacemos el próximo lunes, porque realmente hay que rumiarlas, que es la que ella y Jesús es un solo eslabón y Luisa está en el segundo eslabón y nosotros alrededor de Luisa. Entonces, todo eso se va como comprendiendo un poco mejor, ¿verdad? Porque era que no se hablaba de María, pues porque no había llegado el momento. Porque Dios cuando da algo, da el bien que contiene, los efectos que tiene. Y entonces si daba a conocer quién era ella en ese momento, tenía que dar a conocer algo que todavía no estábamos nosotros, ¿verdad? El ser humano no estaba eh, preparado para recibir. Tengo muchas cosas que decirle, pero todavía no ha llegado el momento, ¿verdad? Ahora llegó el momento de saber quién es nuestra madre, de la misma boca de Jesús. Bendito sea Dios. Se me había olvidado un punto Estamos muy escuchándote. importante de esta lectura, que también concierne mucho a nuestra madre, pero principalmente a Jesús. Nuestra madre rara vez se ve que haya sido como que el apoyo, ¿no? O sea, emocional de Jesús. Pero cuando muere José, es la única vez que yo veo que llora Jesús en María Valtorta. Y él está conmovido y su dolor también es de la Virgen. Y la Virgen le da la fuerza y la fortaleza para seguir, pues, para aceptar esa muerte, ¿no? Donde le llama él mismo a José, mi padre putativo. Dice, no, yo te aseguro que ya tienes el cielo ganado. Es tan hermosa esa lectura, y ahorita la recordé, pero también hay otra parte donde dice qué es lo que más le duele a Jesús. Y lo comentaron tanto el doctor como esta Ale, pero leyendo a María Valtorta, también sabemos que lo que más le duele a Jesús, pues es la propia voluntad del hombre, su pecado, el no querer, él, pues obedecer en pues sí, seguir las leyes de Dios. Y ahí es donde nos vamos dando cuenta cómo se va relacionando tan fuertemente María Valtorta con Luisa Picarreta. Porque algo que nos enseña Luisa también es eso, ¿no? A no pecar, porque al que lastimamos es a Jesús. Y mira lo que nos dice María Valtorta, que él, o sea, le pregunta a Judas a nuestro Señor que qué es lo que más le duele. No, Juan le pregunta, ¿qué es lo que más te duele? ¿La forma de ser de Judas? Y le dice, no solo Judas. Dice, me duele todos los hombres, en su voluntad, en su pecado. Ay, está bien hermoso todo eso. Y conforme van hablando, sin querer me voy acordando, por eso es que levanto la mano. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, el primer dolor
en el corazón de Jesús, lo escribió Lupita aquí, era ver el sufrimiento de su mamá. El sufrimiento de su mamá. ¿Cuál era el sufrimiento de su mamá? Ver a sus hijos, pues perdidos, ¿verdad? Que ella quería que estuvieran con ella y no. Sí, así Entonces es. los otros, los ingratos y luego los obstinados, que eso está en la 24 horas de la pasión. Ahorita Lupita nos va a decir cuál es la hora. Gracias, Betty. Vamos ahora con Sí, Lupita. Sí. Yo quería comentar tres cosas, ¿verdad? Porque em, nuestra madre estos días está tan interrelacionada en todo lo que estamos hablando que em, entre mayo y junio de este año, ¿verdad? Nos ha tocado mucho el corazón y la mente al irla conociendo más de lo que conocían. Pero no quería dejar pasar el momento de admirar a los patrísticos, que son los que estuvieron más cercanos a alguien que fue testigo directo, pero que también dispuestos a semejantes martirios como los que mismo relata María Bertorta. Y ellos sí entendieron el rol de María. Y como que al pasar de los siglos, como que el borrador fue actuando más y borrando más, ¿verdad? Pero si leemos de los patrísticos, ellos sí habían entendido qué había pasado, ¿verdad? Eh, lo que ellos escriben de nuestra madre, pues que por supuesto no es todo lo que hoy sabemos. Y ahí sí que nos volvemos a tener que decir lo mismo, ¿verdad? Qué privilegiados somos. Y más que vamos al, como dice la Biblia, ¿verdad? Se necesitan dos para dar testimonio. Y aquí es como que estamos en ese momento. Tenemos el testimonio de Luisa y el testimonio de María Valtorta. El uno complementa al otro. Así es que, así como dice Jesús, ¿verdad? Mi padre y yo somos testigos. Entonces aquí Luisa y María Valtorta son las testigos. Y entonces tenemos que ser enormemente agradecidos por eso, ¿verdad? Lo otro que quería mencionar era que están apareciendo varias circunstancias por las que tenemos que reparar y no lo estamos haciendo. No lo tenemos ni escrito en los documentos que estamos agregando, ¿verdad? Que creo que tendríamos que incluir eso. Y uno de ellos es precisamente los dolores que le causamos a la madre, todos los hijos, los ultrajes que recibe, las ignorancias que le damos y nosotros mismos, ¿verdad? Hablando yo por mí, quizás el no, no debe de ser, sino que hablando por uno mismo, ¿verdad? Porque yo hasta hija de María he sido, pero el tiempo también, así como que hay ese borrador, ya sabemos que el mundo el mundo y el demonio se encargan, ¿verdad? Entonces, este, y creo que varios, sino que todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Y subestimarla porque no entendíamos qué significa también esa inseparabilidad, que hoy sabemos que con momentos excepcionales, como sería lo que pasó en el Cedrón, como lo que pasó cuando estuvo perdido, en que no la dejaron ver lo que estaba sucediendo, pero eso era designio de Dios. De allí en todo lo demás, tanto en Libro de Cielo como en La Reina, ella dice, y ella dice que pudo ver las ingratitudes de la humanidad con su hijo y cómo él se iba a quedar debajo de un árbol porque nadie le ofreció casa. Entonces, esa inseparabilidad que ella tuvo era lo que le permite a ella
que tanto en la vida pública como en la pasión, conocer, estar allí, y si él le decía hasta el evangelio que iba a hacer, ella sabía que evangelios iban a venir, y por eso es que cuando ella se vuelve maestra de la iglesia, ella les, les da a los apóstoles, y seguro que ellos no escribieron por ella, por, porque ella misma ha de haber dicho, yo no soy nada, mi hijo es todo y de él encárguense. Hasta que Lucas llegó un poco más inquisitivo y llegó ya de segunda vuelta, porque Lucas, pues ustedes saben que no fue apóstol. Él empieza a preguntar, y ahí es que se conocen mm, las primeras partes de la vida de Jesús, desde encarnación, nacimiento y todo eso, ¿verdad? Entonces, creo que esa inseparabilidad que se reconoce es la misma inseparabilidad que va a servir para que se le dimensione en todo lo que ella estuvo, todo lo que ella hizo, y lo mismo de ser corredentora, ¿verdad? Y finalmente, quería leer un parrafito pequeñito que de casualidad tenía abierto yo el libro de cielo. Bueno, casualidad. Es la 25:12. Y este parrafito quizás hay que rumiarlo bastante, porque ¿quién fue primero, verdad? El huevo, la gallina. ¿Quién fue primero, la divina voluntad o la inmaculadez? Este parrafito tiene que ver con eso. Y está para los que tienen el librito de papel delgadito. Está en la página 1184 y dice, el secreto de su santidad, de su altura, potencia, belleza y grandeza. Ya se imaginan quién está hablando de ella, ¿verdad? Para que diga todas estas bellezas, nada más que Jesús. Y todo lo demás fue mi fiat, que con su calor extinguió la mancha de origen y la concibió inmaculada. Dice, la potencia, la belleza, la grandeza y todo lo demás fue mi fiat, que con su calor extinguió la mancha de origen y la concibió inmaculada y pura. Y mi iglesia, en vez de honrar a mi voluntad divina, causa primaria y acto primero, honraba los efectos de ella y la proclamaba inmaculada, concebida sin pecado. Se puede decir que la iglesia le daba los honores humanos y no los honores divinos, los cuales justamente se merece, porque una voluntad divina tuvo vida continua en ella. Así que yo entendería en esta lectura que porque ella vivió una vida continua en la divina voluntad, es que ella tiene todos esos méritos. Sí, ya nada más quiero hacer una pregunta, o más bien comentar. Sí, Siempre el doctor dice que está a un lado la Virgen a mano derecha y al lado está Luisa. Y mi sacerdote siempre dice que la Virgen está a la derecha y San José a la izquierda. Entonces dice, sin nada más. Esto es la Virgen a la derecha y San José a la izquierda. Entonces digo, entonces ¿dónde queda San José? Y yo sola me contesté, dije, pues era a un lado de la Virgen a mano derecha y a la izquierda Luisa. ¿Será así mi cuestionamiento? O sí, ya eso no nos debe de interesar? sí, lo que sucede, Olguita, es que Jesús nos dice en el libro de cielo que Luisa, que nuestra madre está a la derecha, Luisa está a la izquierda. O sea que es como la Santísima Trinidad en la tierra. Y eso es lo que Jesús dice en el libro de cielo. Y eso lo aprendemos. Los sacerdotes no saben eso todavía, que Jesús lo ha dicho.
mientras tanto, la iglesia tiene a San José al lado, ¿verdad? Al lado izquierdo. Pues qué bueno que lo tiene, porque San José también es un santo, es nuestro padre putativo también. O sea, la iglesia lo tiene ahí, pues qué bueno que lo tiene ahí. Nosotros lo tenemos en donde debe estar, ¿verdad? En donde Jesús lo tiene. Y donde Jesús lo tiene, pues lo tiene con Él también, dándole gracias eternas por haberlo cuidado, por haberle enseñado eh, las cosas de la vida, el ser carpintero, el ser un buen hijo de padre. O sea, él le enseñó todas esas cosas. Además de que era un santo también, era un santo, así que pues bendito sea Dios. Vamos a dejar a San José donde está y ya Jesús le dirá a la iglesia dónde es que realmente se encuentra Luisa, ¿verdad? Sí, yo solamente quería enfatizar lo que dijo Lupita en la lectura 25:12. Está hablando de los honores humanos versus los honores divinos. Y eso es lo que pasa precisamente en la iglesia que tenemos. Lo que se tiene enfatizado es lo humano. Lo divino todavía no se conoce, entre comillas, todo esto que hemos dicho. Por eso la pregunta de Olguita y lo que dicen los sacerdotes, porque también a mí me han dicho eso, pero obviamente ellos no conocen los escritos. Hay muchos sacerdotes que no conocen absolutamente nada de los escritos. Pero yo lo que quiero enfatizar, porque se enfatiza mucho lo humano, lo fraterno, el amor fraterno, todo lo que tiene que ver con humanidad. Y entonces se quiere como desvincular lo divino. Y nosotros tenemos que hacer valer lo divino. Aquí está una clave bien grande, porque tenemos que propagar el reino y tenemos que pues, llevar ese mensaje que lo humano sí, pero lo humano va fundido y unido a lo divino, porque esa es la finalidad que tenemos que tener. Así que lo que mencionó Lupita, pues es lógico. Por eso es que se dice que estos escritos no son para esta iglesia, son para la iglesia renovada, purgada y todo eso. Pero es esencialmente por eso, porque no se conoce todavía, tiene que llegar a conocerse y a extenderse y a darse a conocer en pleno en una iglesia que yo pienso que, aunque están haciendo ahora, ¿verdad? Está difundiéndose mucho y qué sé yo, pero se va a dar a futuro el pleno de todo esto. Digo, esa es mi opinión, pero me llamó mucho la atención porque me acordé precisamente de ese enfoque entre lo humano y divino, porque como que se concentran en una sola cosa y no, tenemos que unirlo. Por eso es que yo enfatizo tanto en que se una María Bartolta con Luisita, con Libro del Cielo, porque se entiende mejor, se comprende mejor, lo puse en el chat, porque con las Sagradas Escrituras, y tú lees las Sagradas Escrituras y escucharlo, hay muchos conceptos, muchas cosas que solamente el cómo se puede conseguir a través de estos escritos hermanos. Pero, ¿verdad? Ya la iglesia en algún momento también se dará cuenta, ¿verdad? Sí, gracias, Mercedes. Realmente, ahorita, mientras estabas hablando, me acordé de una lectura que habla de que la Sagrada Familia pues vivía en Dios, ¿verdad? En la divina voluntad, y que San José vivía a los reflejos de esa divinidad, ¿verdad? De María y de Jesús. Entonces les voy a conseguir esa lectura para ponérsela en el chat más tardecito. Entonces, antes de irnos, me gustaría, si es posible, que Graciela leyera. Ella nos puso el volumen 1279, que son las 3 heridas mortales del corazón de Jesús. Y esa lectura tiene que ver con el comentario que hizo Lupita.
referente a que lo más que le dolía a Jesús era el sufrimiento de su mamá. Así que vamos a leerla. Graciela, si nos puede, se la puede leer de enero 27, 1919. 1279, enero 27, 1919. Las 3 heridas mortales del corazón de Jesús. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús, al venir me hacía ver su adorable corazón, todo lleno de heridas de las que brotaban ríos de sangre, y todo doliente me ha dicho: hija mía, entre tantas heridas que contiene mi corazón, hay 3 heridas que me dan penas mortales y tal acervidad de dolor que sobrepasan a todas las demás heridas juntas, y estas son las penas de mis almas amantes. Cuando veo a un alma toda mía sufrir por causa mía, torturada, humillada, dispuesta a sufrir aún la muerte más dolorosa por mí, yo siento sus penas como si fueran mías, y tal vez más. Ah, el amor sabe abrir heridas más profundas, de no dejar sentir las otras penas. En esta primera herida entra en primer lugar mi querida mamá. Oh, cómo su corazón traspasado por causa de mis penas se vertía en el mío, y yo sentía a lo vivo todas sus heridas, y al verla agonizante y no morir por causa de mi muerte, yo sentía en mi corazón el desgarro, la crudeza de su martirio, y sentía las penas de mi muerte que sentía el corazón de mi amada mamá. Y por ello mi corazón moría junto, así que todas mis penas unidas con las penas de mi mamá sobrepasaban todo. Por eso era justo que mi celestial mamá tuviera el primer puesto en mi corazón, tanto en el dolor como en el amor, porque cada pena sufrida por amor mío, habría mares de gracias y de amor que se volcaban en su corazón traspasado. En esta herida entran todas las almas que sufren por causa mía, y solo por amor. En estas entras tú, y aunque todos me ofendieran y no me amaran, yo encuentro en ti el amor que puede suplirme por todos, y por eso, cuando las criaturas me arrojan, me obligan a huir de ellas, yo rápido vengo a refugiarme en ti como a mi escondite. Y encontrando mi amor, no el de ellas, y penante solo por mí, digo: no me arrepiento de haber creado cielo y tierra y de haber sufrido tanto. Un alma que me ama y sufre por mí es todo mi contento, mi felicidad, mi compensación de todo lo que he hecho. Y haciendo a un lado todo lo demás, me deleito y me entretengo con ella. Sin embargo, esta herida de amor en mi corazón, mientras es la más dolorosa y sobrepasa todo, contiene 2 efectos al mismo tiempo. Me da intenso dolor y suma alegría, amargura indecible y dulzura indescriptible, muerte dolorosa y vida gloriosa. Son los excesos de mi amor, inconcebibles a mente creada, y en efecto, ¿cuántos contentos no encontraba mi corazón en los dolores de mi traspasada mamá? La segunda herida mortal de mi corazón es la ingratitud. La criatura con la ingratitud cierra mi corazón, más bien, ella misma da 2 vueltas a la llave, y mi corazón se hincha porque quiere derramar gracias, amor, y no puede, porque la criatura me los ha encerrado y ha puesto el sello con la ingratitud. Y yo doy en delirio, desvarío sin esperanza de que esta herida me sea curada, porque la ingratitud me la va haciendo siempre más profunda, dándome pena mortal. La tercera es la obstinación. ¡Qué herida mortal a mi corazón! La obstinación es la destrucción de todos los bienes que he hecho para la criatura. Es la firma de la declaración que la criatura hace de no conocerme, de no pertenecerme más. Es la llave del infierno, al cual la criatura va a precipitarse, y mi corazón siente por ello el desgarro, se me hace pedazos,
y me siento llevar uno de esos pedazos. Qué herida mortal es la obstinación. Hija mía, entra en mi corazón y toma parte en estas mis heridas. Compadece mi despedazado corazón. Suframos juntos y roguemos. Yo he entrado en su corazón, como era doloroso, pero bello sufrir y rogar con Jesús. Fiat. O sea que ella oyó la palabra de Dios y la puso en práctica. Lo que dijo, lo que el libro de Padre Hopkins dice, ¿verdad? Oyó la palabra de Dios y la puso en práctica. Y Jesús dice, yo sentía en mi corazón el desgarro, la crudeza de su martirio, y sentía las penas de mi muerte, que sentía el corazón de mi amada mamá. Y por ello mi corazón moría junto, así que todas mis penas unidas con las penas de mi mamá sobrepasaban todo. Por eso era justo que mi Madre Celestial tuviera el primer puesto en mi corazón. Fíjate, María, un solo eslabón con Jesús. Lo que él sufría, lo sufría ella. Porque la vida de ella era la vida de su hijo. Y ella nos quiere dar eso, nos quiere dar su vida, que es la vida de su hijo. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Así que lo podemos dejar aquí, mis hermanos, y vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Estas lecturas para ir conociendo realmente quién es nuestra Madre Santísima, de la boca de Jesús y de la boca de ella también, la que es inseparable de Dios, la que fue creada en ese mar de luz, en la Santísima Trinidad, la que es depositaria de todas las gracias, la que es la maestra y el guía y la guía junto con su Hijo, para llevarnos a ese reino donde ella vivía, donde vive y vivirá, el reino de la divina voluntad, donde ella es la reina de ese reino y donde ella nos tiene a todos, así como dice, como vimos la vez pasada, como en una barquita, cuando abre sus bracitos así, ahí estamos todos en ella. Bueno, qué hermoso, ¿verdad? Y como dice una hermanita, dice, qué portento de Madre Celestial tenemos. Gracias, Jesús, por nuestra excelsa Madre, la Virgen María. Fiat. Hasta el lunes que viene, mis hermanos.